Llegamos a la cuarta parte de la clase de modelos lineales y vamos a hablar sobre regularización, algo muy importante en Machine Learning. ¿Qué pasa? Puede ser que nuestro problema de optimización puede admitir muchas soluciones posibles y es muy posible que un modelo en muchas dimensiones pueda overfitear, sobreajustarse. O sea que se hace muy específico para los datos de entrenamiento, pero tiene poca capacidad de generalización. ¿Ya? Son modelos overfiteados o sobreajustados. Es un modelo que tiene error casi nulo en los datos de entrenamiento y si uno le pasa datos desconocidos de testing, tiene mucho error. Cuando irregularizaciones son técnicas que nosotros le agregamos a nuestros modelos para evitar de que overfiten, de que se sobreajusten. ¿Ya? La idea es hacerlos más robustos a outliers, a datos mal etiquetados. Por ejemplo, hablamos de nuestro ejemplo de identificación de idioma y supongamos que el documento XO es un outlier. O sea, un documento que realmente está en alemán, pero fue equivocamente etiquetado como francés. El algoritmo de descenso gradiente va a ver esto y va a tener tal vez los pesos actuales van a clasificarlo como alemán, pero al ver lo que es como francés, para bajar la loss va a tener que todos los atributos de este documento mal etiquetado moverlos hacia el espacio de francés. Entonces puede ser que este ejemplo, sobre todo con descenso gradiente estocástico, que damos ejemplo, puede hacer que haga predicciones muy malas. En un modelo acá de tipo hinge loss, o sea que lo que nuestro modelo lineal ajusta es un plano de decisión, lo que estoy diciendo es que supongamos que estos son los documentos en alemán, estos son los documentos en francés y este es el documento mal etiquetado. ¿Así era el ejemplo? Claro. Este documento realmente está en alemán, está claro, porque pertenece a la región alemán, pero fue mal etiquetado en francés. Entonces, si no existiera este dato, el hiperplano óptimo, el que separa con mayor distancia los datos de las dos clases, hubiese sido este. Pero como está este outlier, para no equivocarse, el modelo tiene que correr todo el límite de decisión hasta acá. Y ahora entonces el modelo a todos los datos que están aquí, por ejemplo, que en verdad son en alemán, los va a empezar a clasificar como francés. La idea de la regularización es no darle tanta importancia a un ejemplo por sí solo y darle al modelo, mientras aprende, la capacidad de ignorar ejemplos que sean muy distintos al resto, de cierta forma. O no darles tanta importancia. Esa es la idea. Entonces, el outlier, nos haría una mala solución para nuestro problema de aprendizaje, porque nuestra idea es que nuestro modelo tenga capacidad de generalizar. Y el modelo está aprendiendo algo que está incorrecto. Entonces, documentos en alemán que comparen palabras, que tengan varias palabras en común o bigramas de letras en común con X o, van ahora a ser erróneamente clasificados como francés. Entonces, a nosotros nos gustaría controlar esos casos alejando al algoritmo de aprendizaje de estas soluciones que realmente nos entregan la información correcta. Entonces, la idea es decir al clasificador, oye, ¿está bien que tú te equivoques de repente? Cuando estos ejemplos no calzan bien con el resto. O sea, de cierta manera, decir al clasificador, si hay un outlier muy raro, es mejor predecir mal ese y hacer errores con ese que cambiar todo el clasificador. ¿Cómo se hace la regularización en modelos lineales y en modelos parametrizados? Agregamos un término de regularización, R, a la función que estamos optimizando. Y la idea de esta componente R que agregamos es tener control sobre la complejidad del modelo. Y la complejidad del modelo aquí la vemos en base a la magnitud de sus pesos. Lo vamos a entender más adelante. Pero la idea es que evitando que el modelo, a grandes rasgos lo que queremos hacer, si evitamos que nuestro modelo pueda a nuestros parámetros, que son los W y los B, tenga valores muy muy altos, si penalizamos por esos valores muy altos, le quitamos capacidad al modelo a sobreespecificarse con los datos de entrenamiento y overfitearse. Entonces ahora nuestra función de optimización es la loss del corpus, del parámetro, más un lambda, que es un hiperparámetro que dice cuánto me importa la regularización,
y una regularización que calcula de cierta manera la complejidad del modelo. Entonces, ahora sí me importan las dos cosas de ahora en adelante, la loss y la complejidad del modelo. Entonces ahora cuando optimizo mi función loss, ahora todo mi gradiente y mi descenso de gradiente que optimizo va a considerar una loss que considera la loss y también un término de regularización. Entonces ahora la función objetivo es esta. Es el promedio de mi loss, por ejemplo, más lambda, que es lo que me importa la regularización, y el valor de regularización de mis parámetros actuales. Entonces el término de regularización considera el valor de mis parámetros y hace un puntaje según su complejidad, ¿ya? Y la complejidad de un modelo la vamos a ver por la magnitud de sus parámetros. O sea, un modelo que le aceptamos que le asigne pesos muy grandes en la matriz, como más 100, menos 500, está claro que esos valores muy grandes están muy pensados para predecir bien casos bien específicos. Entonces, si lo obligamos al modelo a que tenga magnitudes más pequeñas en sus parámetros, estamos haciendo regularización. El hiperparámetro lambda es un hiperparámetro y hay que tunearlo, no se puede aprender con el gradiente, hay que tunearlo haciendo una búsqueda generalmente. Eso es lo que uno hace con los hiperparámetros. ¿Y cómo se hace el tuneo de un hiperparámetro? Uno tiene una partición independiente que se llama de validación, development set, o desarrollo en inglés, pero en castellano siempre le llamamos validación, donde yo pruebo una grilla de combinaciones y me quedo con la óptima. Pero estos hiperparámetros, lo que quiero que les quede claro, la diferencia de los parámetros yo los aprendo con mi algoritmo de aprendizaje. Los hiperparámetros los tengo yo que tunear. Y la única forma que puedo tunearlo es tener un dataset de evaluación aparte, de validación, y comparo entonces mi algoritmo con varios de estos valores y veo con cuál minimizo mejor mi loss total. Ya, entonces, ¿cómo regularizamos? Vamos a ver dos formas de regularizar, con L2 y con norma L1. Entonces la idea de la regularización es penalizar por la complejidad del modelo, y en modelos lineales o redes neuronales, o sea, estos modelos parametrizados que tengo parámetros de peso, la complejidad equivale a tener pesos de magnitudes muy grandes. Entonces la idea de la regularización es asegurarnos que los valores de los parámetros no sean muy grandes. Entonces la idea que intentar que el modelo de aprendizaje, el algoritmo de aprendizaje, trate de minimizar la loss, o sea, trate de clasificar bien los datos de entrenamiento, pero donde la norma de los pesos de los parámetros no sea muy grande. Y generalmente las cosas que se usan para regularizar es tener la norma L2 o la norma L1 y una cosa que se llama ElasticNet, que es la mezcla de las dos. Ya, entonces la regulación L2, que es lo más común que se hace en modelos lineales, sobre todo en modelos lineales, en Deep Learning, si bien hay otras técnicas de regularización que también son útiles, como Dropout y Batch Normalization, que vamos a ver más adelante. Ya, pero en regularización L2, R tiene forma de la norma L2 de los parámetros. Entonces, la componente que yo minimizo es la norma de mis parámetros, ¿ya? Que es la suma cuadrática de los pesos, ¿ya? Entonces, si tengo norma L2, entonces cuando minimice mi loss, voy a tener un lambda acá, qué sé yo, que sea. ¿Cuánto me importa esto que está acá? ¿Ya? Generalmente a veces son números chiquititos. Porque igual lo que más me importa es esto, ¿no? Minimizar el error. Y aquí estaría la suma cuadrática de todos los parámetros que tengo. Otro nombre que recibe este regularizador es un prior gaussiano, ¿ya? O decaimiento de peso. Esto tiene una interpretación bayesiana. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Si uno subiera una estima, no quiero entrar mucho en detalle, pero si uno hiciera una estimación bayesiana máximo a posteriori, en vez de máxima verosimilitud, y asumiera que la probabilidad a priori de los pesos es gaussiana, uno llegaría a algo equivalente a esto, ¿ya? Por eso se llama así. Esa es la motivación estadística que tiene esto. ¿Ya? No quiero entrar en mucho detalle, pero para que sepan que muchas de las cosas que hacemos en Machine Learning tienen una motivación estadística. ¿Ya? Entonces un modelo que penaliza L2 se castiga fuerte, sobre todo cuando los pesos de los parámetros son muy altos.
cuando el valor del parámetro es cercano a 0, el efecto de la regularización casi no se nota. De hecho, como es cuadrático, como estamos penalizando los pesos, el modelo preferiría bajar el valor de un parámetro de alto valor por 1 que bajar el valor de 10 parámetros que tienen bajo valor por 0,1. La idea es que, como es cuadrático, entre más grande es la magnitud, mayor es la penalización. Entonces la alternativa a eso es penalización L1 y la penalización L1, regularización L1, aquí la forma del castigo, la penalización es norma L1. ¿Ya? Entonces solamente el valor absoluto. Entonces la idea es que quiero que la suma absoluta de mis parámetros sea baja. ¿Ya? Entonces, a diferencia de L2, cuando tengo penalización, regularización con norma L1, estoy penalizando de manera uniforme tanto los valores muy bajos como muy altos, porque no estoy penalizando cuadráticamente las magnitudes. Esto, que hay una demostración matemática de por qué pasa, pero lo que en la práctica pasa cuando uno hace regularización L1, que uno tiene modelos sparse. O sea que los pesos, los W, para las cosas que son poco importantes, que tienen poca capacidad de discriminación entre una clase y otra, tienen valores 0. Entonces generalmente el vector de parámetros que uno aprende es super sparse, tiene varios ceros y solamente tiene magnitudes para los atributos en que realmente son importantes. Entonces mucha gente usa modelos L1 para seleccionar atributos. O sea, entrenar un modelo L1 y ver cuáles son los atributos que salen distintos de 0, y esos son los que son informativos. Este regularizador también se le llama Sparse Prior o LASU, ¿ya? Y tiene una motivación estadística súper fuerte. Y existe ElasticNet, que es una combinación de las dos, ¿ya? O sea, tengo un parámetro L1, lambda 1, que penaliza por la norma L1 y un parámetro lambda 2 que penaliza por la norma L2. Otras cosas que quiero que sepas sobre modelos lineales es que uno puede ir más allá de descenso de gradiente estocástico simple. Acuérdense que el algoritmo de descenso de gradiente estocástico es básicamente tengo una tasa, un parámetro nu o lambda, como lo quieran llamar, el que dice cuánto actualizo mis pesos según el valor del gradiente. Existen modelos más sofisticados en que esa tasa es variable. Está SGD, Stochastic Gradient Descent con Momentum, y Nestor of Momentum, en que uno va guardando los valores de los gradientes anteriores y eso influye en la actualización. ¿Ya? Y eso ayuda para no me... Estas cosas ayudan, por ejemplo, para no quedarme pegado en un mínimo local. ¿Ya? Que yo explore un poco más allá y ese tipo de cosas. No voy a entrar para nada en detalle en estas cosas, solamente las nombro. Estas son las cosas que generalmente se ven en un curso de Deep Learning, de redes neuronales, que se ven todos estos algoritmos de optimización. Y existen otros criterios muy adaptativos como AdaGrad, AdaDelta, RMS-Prop, Adam es súper famoso, que son heurísticas que encuentran el lambda óptimo para cada mini batch. Detalles de estos algoritmos lo pueden encontrar en el libro de Deep Learning, ¿ya? En el capítulo 8 y el capítulo 8. Para el curso, cuando lleguemos a la parte con redes neuronales, uno puede cambiar el optimizador. O sea, uno puede usar un Stochastic Gradient Descent simple. Vanilla se le dice a la versión simple de un algoritmo en inglés, la versión vanilla. O puede cambiarlo directamente por algo como Adam. Y así nos preocupamos menos de tunear el valor de la tasa de aprendizaje. Ya, esto sí que es súper importante, ya lo hablamos en la clase Naive Bayes. Cuando hagamos Machine Learning, tengo que tener 3 particiones, ¿ya? Entrenamiento, test y validación. Entonces, la partición de training, o sea, tengo mi dataset completamente etiquetado y lo tengo que particionar en estas 3 cosas para hacer mi experimento. Porque cuando entrenamos un modelo, nuestro objetivo es producir una función que correctamente mapea del input al output, ¿no es cierto? Según la evidencia que nos da el dataset de entrenamiento. Evaluar solamente en el dataset de entrenamiento a veces puede darnos una información falsa, porque puede ser que el modelo esté aprendiéndose los datos de memoria, se esté overfiteando. La idea de Machine Learning es la generalización, o sea que el modelo sea capaz de portarse bien con datos desconocidos. Lo más clásico es hacer un head-out set, que yo particiono mi dataset completo entre una partición de training y testing, que sé yo, 80% y 20%. Siempre me preocupo cuando hago estas particiones de balancear mis etiquetas. O sea, si mi dataset es 40% una clase y 60% otra, trato que estas particiones mantengan ese balance.
Entonces la idea es que yo entreno en training y evalúo en testing. ¿Cuál es lo malo de esto? Es solamente hacer training y testing, que en la práctica uno quiere comparar varios algoritmos y varios modelos y ver cuál es el mejor. Entonces, si estoy haciendo todo eso muchas veces, solamente separo una vez en training y testing y comparo 1000 modelos, 1000 alternativas y hiperparámetros y cosas solamente en testing, implícitamente también estoy overfiteando sobre testing, porque lo estoy mirando demasiadas veces. Entonces, si hago eso, si solamente escojo mi mejor modelo de acuerdo a mi partición de testing, held out, la accuracy que obtengo ahí, o F-measure, o recall, o precision, estoy teniendo una estimación muy optimista del modelo que estoy viendo. Porque toda la selección la hice en base a un dataset único. Entonces a veces no sabemos si los resultados que estoy teniendo son buenos de verdad o solamente son como la combinación de parámetros y hiperparámetros que son óptimas para ese dataset chiquitito donde estoy comparando todas mis cosas. Lo que hacemos nosotros en NLP moderno es tener 3 particiones: entrenamiento, testing y validación. Generalmente, por ejemplo, que entrenamiento sea un 70%, validación sea un 20%, testing un 10%. Ahí tienen que ver, depende del tamaño de sus datos. Pero la idea es que ahora tengo 2 sets que yo no uso para entrenar: el de validación, que también se le llama de desarrollo, development, y el de testing. Entonces yo todo mi experimento de análisis de error y selección de modelo lo hago en el validation set. O sea, yo entreno en, qué sé yo, entreno una regresión logística, un modelo con logistic loss, otro con hinge loss, otro con regularización normal E2, otro con L1, comparo todos esos modelos, que soy yo naive Bayes también, y veo cómo les va en validation. Y en base a eso cojo cuál es mi mejor modelo y solamente hago una corrida, un run sobre mi datos de testing. Y eso es lo que hago para estimar cómo le está yendo a mi modelo. Lo que la gente que hace deep learning o entrena estos modelos complejos trata de que el dato de testing lo toquemos lo menos posible. Y a tratar de, ojalá, tocarlo solamente al final. Porque no queremos que los resultados que estamos viendo en testing guíen las decisiones que tomemos. Lo ideal es que todo se haga sobre la partición de validación. De hecho, hay fanáticos de deep learning y machine learning que dicen que el testing set no habría que mirarlo nunca. Porque no queremos sesgar a nosotros mismos en cómo diseñamos nuestros modelos. Una forma alternativa que se ve en los cursos de minería de datos es usar validación cruzada, en que uno repite la partición training testing muchas veces y promedia los resultados, pero como los modelos que vamos a ver ahora son tan caros, sobre todo los de redes neuronales que vamos a ver a continuación, no escala hacer cross validation. Entonces lo estándar es hacer train test validation. Que esta es la idea. O sea, tengo mi dataset original, el enfoque 1 sería training y testing, y lo que de verdad queremos es training, validation in data. Entonces, entreno en training, que entrenar sería para mí tunear, ajustar parámetros, los W, los B, y mientras que comparo y tuneo hiperparámetros, como los lambdas y cosas que no aprendo directamente sobre mi partición de validación, y solo al final hago una evaluación final de todo mi proceso en mis datos de testing. Esa es la idea. Y ahora vamos al último ejemplo, que es el que verá la gran limitación de los modelos lineales y motiva a usar redes neuronales, que son los modelos que vamos a ver a continuación. Hay una función lógica muy simple que un modelo lineal no puede resolver. De hecho, este resultado fue el primer como invierno de la inteligencia artificial, cuando Rosenblatt inventa el perceptrón, que era un modelo lineal, para clasificación. Y cuando se dieron cuenta que no podía resolver este problema tan simple, la gente como que se desmotivó mucho con lo que se podían hacer con las primeras redes neuronales, que eran redes neuronales de una capa, eran modelos lineales. Esta es la función XOR, que es el O exclusivo. O sea, el O exclusivo solamente vale 1 cuando el primer elemento es distinto al segundo elemento. ¿Ya? A diferencia de que del O lógico simple, en que el 1, 1 también vale 1. Y hasta la tabla de verdad de esto, que lo podemos ver con una función matemática. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Si esto fuera mi inputs, o sea, x1, x2, si este fuera mi y,
lo viéramos como un problema de decisión lineal, vamos a ver que es imposible encontrar un vector en R2, W, de parámetros y más un bias que pueda hacer esto. O sea, que realmente deje el 0, 0 abajo de 0, el 0, 1 arriba o igual de 0, el 1, 0 arriba igual de 0 y el 1, 1 menor o igual que 0. Eso es el equivalente a decir esto de acá. O sea, si estos son mis datos, acá el 0, 0, solamente estos serían los unos y estos serían los ceros, ¿no es cierto? El 0, 0, este es el caso positivo. El 1, 0, este es el caso positivo, estos son los casos negativos. Vemos que es imposible que yo trace una recta y que pueda separar los cuatro casos. No existe esa regla. Y eso me dice que un modelo lineal, aunque yo pase horas con estos datos haciendo descenso gradiente, nunca voy a encontrar un modelo que pueda modelar esta función. Un modelo lineal. Pero, si yo pudiese transformar mis datos con una transformación, por ejemplo esta, x1 por x2 y coma x1 más x2, o sea, tengo una función phi que recibe la entrada x1 y x2 y las lleva a este espacio nuevo, donde ahora tengo en una columna el producto de las dos cosas y en otra tengo la suma. Ahí mis datos sí se convierten en linealmente separables. O sea, lo que hice acá, lo tengo en el ejemplo, esto es el x1, este es el x2, esto es el y, y acá tengo el x1 por el x2 y el x1 más x2. Y ahora los valores son distintos, ¿ya? Acá tengo puros ceros y un 1, y acá tengo 0, 1, 1, 2. Si yo grafico ahora estos casos de acá, ¿qué me encuentro? Me encuentro ahora que el problema sí se puede resolver a través de un modelo lineal. Entonces la idea, si yo pudiese encontrar para los problemas que no se pueden resolver con un modelo lineal, pudiésemos encontrar cuáles unas transformaciones que lo puedan llevar a un espacio en que sí se pueda resolver el problema, ahí nuestro tipo de modelos parametrizables sería mucho más poderoso. El problema es cómo encontrar phi. Está claro que si yo phi lo diseño a mano y lo diseño para hacer de esta forma, puedo entonces después mi función hacer phi por mis parámetros y encontrar los parámetros con descenso gradiente que van a solucionar el problema y simular XOR. El problema es que tenemos que definir phi de manera manual, ¿no? Y este proceso es dependiente de un dataset particular y requiere mucha intuición humana. ¿Cuál es la solución? Y estamos entrando a las redes neuronales. Es definir una función no lineal que mapee el input a otro espacio y esta función entrenarla en conjunto con el clasificador lineal. O sea, la idea es que phi también sea parametrizable, también tenga parámetros, otros parámetros, no es W, sino tenga otros parámetros. Y la idea es que en conjunto los parámetros de phi mapeen bien el input a algo que sea linealmente separable y después en W encontremos el plano de decisión. Y ahora entonces encontrar la representación sería responsabilidad del algoritmo de aprendizaje, no de la persona. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos representar phi como otra función parametrizada. Entonces, si la función parametrizada toma la forma de otro modelo lineal, ¿ya? Y le aplicamos después una función de activación, g, que le aplica como un sigmoide, por ejemplo, o sea, una función escalar que a la salida le aplica una función, es posible, entrenando, encontrar la forma de la función phi de mapeo que permita resolver el problema. Entonces aquí phi, acuérdense que phi queremos que reciba como input un vector de 2 dimensiones y queremos que como output haga otro vector de 2 dimensiones. Entonces sus parámetros va a ser un W', que es una matriz de 2 por 2, y un bias, que sería un vector de 2, porque es la dimensión del output. Si g fuese esta función no lineal, el máximo entre 0 y x, W' sea esta matriz 1, 1, 1, 1, la identidad, y B' sea menos 1,0, y yo le aplico esta función a mis inputs, al x1 y el x2, esta transformación sería equivalente a hacer x1 por x2, x1 más x2. Si no me creen, pueden hacer el ejercicio ustedes. Entonces lo interesante es que existen valores de W y B que
permiten transformar el problema a algo resolvible. Si yo pudiera hacer descenso gradiente y ahora optimizar no solamente los Ws, o sea, no solamente esto, sino también optimizar estos parámetros también, todos juntos, estaría haciendo en conjunto aprender la representación y el clasificador lineal al mismo tiempo. Y esa es la idea detrás de Deep Learning y las redes neuronales. De hecho, este modelo que acabamos de ver es una red neuronal de 2 capas llamada Multilayer Perceptron, que en la clase siguiente lo vamos a ver de manera mucho más formal. Y con esto terminamos las clases de modelos lineales, que son muy, muy importantes en procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias.